Hola, este es un nuevo video para hablar sobre un tema bastante polémico, que es el de las corridas de toros, de las corridas de toros. ¿Por qué las corridas de toros son inmorales? Lógico, siempre hay una tendencia a considerar el tema de la moral, digamos, como algo que está en manos de quien se cree moral, ¿no es cierto? O sea, en este caso, si yo digo que las corridas de toros son inmorales, es porque yo creo que tengo la autoridad para decir que es moral y que es inmoral. O sea, una superioridad moral, y no se trata de eso, no se trata de ser superior moralmente, se trata de dar un concepto, se trata de dar un punto de vista. ¿Por qué me parecen a mí las corridas de toros inmorales? Y no digo legales porque en Colombia, a pesar de que existe la ley contra el maltrato animal, la Corte Constitucional de Colombia, a través de varias sentencias de tutela, donde se han revisado acciones de tutela, ha dicho que es un tema que le compete al Congreso, o sea, que le compete al Congreso reglamentar el tema de si en Colombia o no es legal las corridas de toros. Sin embargo, ha permitido que en Colombia se hagan corridas de toros. O sea, mientras el Congreso no legisle sobre este tema, para la Corte Constitucional es un tema que no tiene ningún problema desde el punto de vista legal y constitucional, ¿cierto? Entonces estamos pendientes de que el Congreso de Colombia reglamente esto y que considere las corridas de toros ya no solo como inmorales, sino como ilegales. ¿Por qué son inmorales las corridas de toros? Porque la moral trata sobre procurar el bien a un ser. La moral es todo el conjunto de normas, no jurídicas, obvio, conjunto de normas, pero no jurídicas, que procuran el bien del ser, el bien de un ser, ¿no es cierto? Esa es la moral. En este caso, las corridas de toros no le procuran el bien a un ser, porque los animales, al ser seres, ya la legislación colombiana incluso considera a los animales como seres sintientes, o sea, habla de seres, ya no son objetos. También estamos pendientes que la Corte Constitucional resuelva este tema, pero por lo menos desde la legislación penal, ya los animales no son considerados como cosas, ¿sí? Es un delito, el maltrato animal es un delito autónomo, ya no es daño a bien ajeno, sino es daño a un ser. O sea, los animales son seres sintientes, no seres humanos, pero sí seres sintientes. Si la moral es todo el conjunto de normas no jurídicas, tendientes a procurarle, y de comportamientos tendientes a procurarle el bien a un ser, pues las corridas de toros no le están generando un bien a un ser, por lo tanto las corridas son inmorales. Así de simple, no tiene vuelta de hoja. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de los protaurinos? Varios argumentos. El primero, los taurinos afirman lo siguiente, dicen, bueno, si usted está en contra de las corridas de toros, ¿por qué come carne? Eso es lo que me han dicho muchas veces, ¿usted por qué come carne? Es que ese no es el problema. El problema no es la dieta, el problema no es la dieta vegetariana o la dieta carnívora o la dieta omnívora, no, ese no es el problema. El problema es el espectáculo en sí mismo, ¿sí? El cual se maltrata un animal, se tortura un animal, el animal después muere, ¿cierto? En un espectáculo que no es un espectáculo a puertas cerradas, es un espectáculo donde va la gente, va a tomar trago, eso es así. Es un evento social, de hecho, y donde la gente va a mirar cómo un señor tortura un animal y después lo mata. Porque la picada del animal es torturarlo y después entrar a matar al animal. El simple hecho de ver al animal como un ser humano corretea a un animal para después matarlo, me parece a mí que no tiene presentación. A mí no me parece estético eso. Fernando Savater, el famoso escritor español, decía que el problema de las corridas de toros no era ético sino estético, o sea que a ustedes podrían no gustar las corridas de toros o sí gustarles. Yo pienso que no es un tema
no es un tema estético, o sea, no es un tema de gustos. A mí me puede gustar el ajiaco, me puede gustar el sancocho, preferir el sancocho al ajiaco, pero no por eso el hecho de que a mí me guste el ajiaco y no el sancocho no es inmoral. Pero las corridas de toros no es un tema de gustos, no es un tema estético. Ahora bien, es un tema ético. Ahora bien, también me parece antiestético. ¿Sí? A mí me parece horrible desde ese punto de vista, pero eso sí es un punto de vista subjetivo. En cambio, en el tema ético no, ¿sí? Porque es concluyente. Se le está generando un mal a un ser, y la moral tiende al bien al ser. Todo lo que tiende al mal es inmoral. Y si aquí se le está generando un mal a un ser, como es la tortura, pues es inmoral. Es así de simple, eso no tiene vuelta. Sí, volvamos al tema de la dieta. Entonces los taurinos dicen, ah, no, pero entonces usted no come carne. No, por ejemplo, en el caso particular mío, yo sí como carne. Pero no comparto la idea del espectáculo taurino, de matar al animal de esa manera, torturándolo en un espectáculo que, pues con todo respeto para los protaurinos, es un espectáculo más social que incluso un espectáculo no sé, un filosófico, porque los taurinos tratan de darle un cariz filosófico a la fiesta brava. Es un tema de la lucha del hombre contra el animal. No es la lucha del hombre contra el animal, es una fiesta ahí a la que la gente va elegante. Y a mí me decía, es un amigo me decía que, un amigo que le gustan los toros, las corridas, me decía, mire, Pacho, me decía, yo voy a toros no por matar al toro, yo voy por ver a la gente que va a las corridas de toros. Se hace un espectáculo, con todo respeto, esnovista, es un espectáculo de snobs. ¿Se sienten ofendidos los taurinos? Ah, bueno, me alegra que se sientan ofendidos. El tema de la dieta. A mí un taurino me decía, entonces, ¿cómo usted le llega su pescado, su pollo a su mesa? ¿Cómo hace? ¿Usted no come carne? No, yo sí como carne, pero, pues, sobre el tema de la dieta vegetariana, yo pienso que la humanidad hacia futuro va a tener la dieta vegetariana. Lo que pasa es que por ahora, por el sistema económico que tenemos, es más barato comer carne, ¿sí? También por un tema psicológico también es necesario la comida de carne. No voy a explicar por qué aquí, porque entonces se me desnaturaliza el video. Por temas psicológicos también es importante comer carne y porque el cuerpo está habituado al consumo de carne, ¿no es cierto? Pero está demostrado que el consumo de carne genera enfermedades. Por ejemplo, la arteriosclerosis. La arteriosclerosis está demostrado científicamente que genera problemas en las arterias. Ciertos tipos de cáncer están asociados con el consumo de carne también, pero es necesario una migración hacia la dieta vegetariana, pero eso no implica que yo sea vegetariano, pero no estoy de acuerdo con el espectáculo taurino. Primer argumento. Segundo argumento, que es una tradición. Equivocado, hay muchas tradiciones que se han acabado. La esclavitud se acabó. De cierta forma, el machismo, lo que llaman el patriarcado, ahora lo llaman el patriarcado, también ha sido una tradición que se está acabando. Ahora hay una igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, que me parece muy bien. Se está acabando el tema machista, que en nuestra cultura latina viene desde el Imperio Romano. Está muy bien que se acabe eso, y lo mismo va a pasar con las corridas de toros. Lo mismo pasó con la esclavitud. La esclavitud es una tradición que si contamos todos los años de la historia humana, pues se acabó recientemente. Recientemente, pues hace un siglo y medio, casi todos los países del mundo se acabó la esclavitud. Pero era una tradición y se acabó. Entonces, eso de que es una tradición, olvídese. Tercero, que si se acaban las corridas de toros se van a acabar los toros de Lidia. Es un argumento inmoral, porque entonces los taurinos me vienen a decir a mí que crían animales para torturarlos. Absurdo. O sea, eso es más inmoral aún. Ese argumento es el más inmoral de todos. De que un taurino venga a mí a decir que es que si se acaban las corridas de toros, se van a acabar los toros de Lidia, entonces ustedes crían animales para ese show. Eso no es presentable. Decir eso me parece una holgazanería, ¿sí? Es ser de holgazanes, ¿sí? Un holgazán. De holgazán. ¿Por qué holgazán? Holgazán es el que no hace nada, ¿cierto? Un holgazán. Eso es ser un holgazán. ¿Sí? Criar animales para torturarlos, eso es de holgazanes. Así es simple. Si usted, señor taurino, cría animales para después meterlos en una plaza de toros, para que un señor vaya y los torture, usted es un holgazán. Así de simple. ¿Sí? Tercer argumento. Cuarto argumento, que es un espectáculo ritualista. Busquen ustedes en internet
quiero decirlo yo, ¿qué tipo de espectáculos o qué tipo de rituales tienen sangre y muerte? ¿Qué tipo de espectáculos? No quiero decir cuáles, qué tipo de espectáculos, pero no son espectáculos bonitos, no son espectáculos morales, no son espectáculos religiosamente. Los espectáculos ligados a la sangre y a la muerte son espectáculos ligados con una rama de algo que se denomina, busquen en internet, no voy a decir el nombre, ni siquiera lo quiero mencionar, pero no es algo correcto, es algo también inmoral, está asociado a fiestas y a tradiciones inmorales. Entonces de venir a decirme a mí que es un ritual, yo le digo, si usted piensa que las corridas de toros es un ritual, usted está practicando un ritual inmoral ligado a prácticas religiosas inmorales, ¿no es cierto? El otro punto, que las corridas de toros en Colombia generan impuestos, pagan impuestos, que supuestamente el distrito, por ejemplo, el caso de Bogotá y otras ciudades de Colombia reciben impuestos y que hay gente que vive de las corridas de toros. A ver, eso es como decir que entonces el sicariato no se puede acabar porque hay gente que vive el sicariato de robar bancos, ¿cierto? Sí, hay gente que vive de robar bancos, hay gente que vive de vender droga, pero es una actividad que se tiene que acabar. Luego, señor, si usted se dedica a las corridas de toros, dedíquese a otra cosa, porque usted está dedicándose a una actividad inmoral. Así de simple. ¿Sí ve? Dedíquese a algo que sea moral. Dedíquese a otro trabajo. Así de simple. ¿Sí? Que va a haber pérdida de trabajos. Pues si se acaba el narcotráfico, también se van a quedar sin empleo los narcotraficantes. O si se acaba el robo de bancos, pues se va a acabar el hurto de los ladrones de bancos. Lo mismo pasa con las corridas de toros. Dedíquese a otra actividad. ¿Sí? Yo estoy seguro que estoy utilizando un lenguaje agresivo, pero es que no tiene sentido que en pleno siglo XXI sigamos con esta práctica que en más del 90% de los países del mundo, más del 90%, me estoy quedando cortico, creo que solo en 8 países del mundo, las corridas de toros están permitidas. ¿Sí? Uno de esos países es Colombia, desafortunadamente. ¿Sí? Y aquí en Colombia la gente no toma conciencia de que estos espectáculos, ¿sí?, son una evidencia de la falta de adelanto moral y espiritual de las personas. ¿Sí? Uno de los graves problemas en Colombia es la corrupción. La corrupción tiene que ver con un tema educativo, la corrupción tiene que ver con un tema económico, la corrupción tiene que ver con un tema de prácticas políticas, pero también tiene que ver con un tema de conciencia moral, un tema de conciencia espiritual. ¿Sí? Si la gente aquí no entiende por qué las corridas de toros son inmorales, ¿qué va a entender que ir a un puesto público y robar no es inmoral? Si no entiende una cosa, pues tampoco entiende la otra. ¿Sí? Es una cosa que está ligada. No es una cosa que está ligada con el statu quo corrupto. Desafortunadamente, si queremos que este país sea mejor, tenemos que acabar con las corridas de toros, tenemos que acabar con la corrupción y tenemos que acabar con esa forma de educar a los jóvenes y a los niños como una palabra que se utiliza hoy en día que está de moda, la empatía. Hay que generarle conciencia a los jóvenes, la empatía con los animales. ¿Sí? A los animales no se les puede torturar, los animales no están ahí para que uno los agarre a patadas o a picas o matarlos por deporte, por diversión. Sí, por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con todos los espectáculos que involucren animales. Estoy también en contra, por ejemplo, de la caza por deporte. Cazar por deporte. Yo sé que es un espectáculo ligado a la aristocracia y a la nobleza. Ellos se dedican a la caza de animales. Pero eso es un salvajismo también. Cazar por diversión es absurdo, ¿no es cierto? Él dice, bueno, entonces ¿cómo se matan los animales? Los animales pues toca matarlos, pero sí. Pero hay formas de matar a los animales. Por ejemplo, las prácticas de los judíos. ¿Cómo matan los animales? Los animales los mata cualquier persona dentro del judaísmo, en la dieta kosher. Los mata un rabino de una forma determinada, con un cuchillo determinado, de una forma determinada, y se hace en un ritual, se le pide perdón y permiso al animal. Y se hace para alimentarse, no se hace por deporte. O sea, no son un montón de borrachos gritando ole para matar un animal. ¿Sí ven ustedes? Otro argumento de los taurinos, ¿no es cierto?, sobre los animales. Ir el tema a los extremos, que se está humanizando a los toros, a los animales y a los toros. No se está humanizando, se le están garantizando unos derechos mínimos
derecho a no ser torturado, que ya las 3 cortes de Colombia, las 3 altas cortes, señores, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional ya han dicho que los animales tienen derechos. Dejen de seguir con la pendejada ciertas personas de seguirle diciendo a la gente que no, que los animales no tienen derechos porque no tienen obligaciones. Por favor, hay seres que tienen derechos pero no tienen obligaciones. Un niño de 1 segundo de nacido ¿tiene derechos? Sí. ¿Tiene obligaciones? No, pero tiene derechos. Entonces no es cierto que para tener derechos hay que tener obligaciones. No es verdad jurídicamente. Hay seres que tienen derechos pero no obligaciones. De entre ellos están los animales. Los animales tienen derechos pero no obligaciones. Y ya las 3 altas cortes lo han reiterado. De hecho, incluso la Corte Suprema de Justicia ya dijo que no solo los animales tienen derechos, sino el medio ambiente tiene derechos en sí mismo. Son los denominados derechos de 4ª generación. Los animales tienen derechos. Entonces sale un taurino y me dice, entonces una cucaracha tiene derechos. Pues hombre, si usted se dedica a matar cucarachas y a torturarlas, usted está haciendo algo inmoral. Pues que son cucarachas. Sí, pero incluso, entonces una cucaracha tiene más derechos que un ser humano. No, es diferente una cucaracha de un ser humano. ¿Sí? Pero si usted se dedica a torturar, yo conozco gente que tortura insectos. El insecto siente, así de chiquito. ¿Sí? Otra cosa es que uno mate insectos pues, porque uno se sentó encima de un insecto o lo que sea, o ya pues que uno tenga una plaga de insectos en la casa. ¿Sí? Pero dedicarse a torturar a animales, ese es un derecho de los animales, a no ser torturados. ¿Sí? Porque yo vi en un programa de televisión donde un torero se burlaba de unas niñas que eran animalistas y las niñas no supieron resolver la burla del torero. El torero les dijo, antes para ustedes una cucaracha tiene igual derechos que un ser humano. No tiene igual derechos. Pero la cucaracha tiene derechos a no ser torturada. Eso no implica que uno se siente encima de una cucaracha y la mató, o en la casa está llena de cucarachas, pues uno tiene que acabar con las cucarachas, o bueno, lo que sea. ¿Sí? Pero lo que no tienen, lo que uno no tiene derecho con los animales es a torturarlos, señor torero. Incluso las cucarachas, incluso los insectos. Yo conozco gente que tortura insectos, ¿sí? O ranas, o todo eso, lagartijas, cogen y les quitan una pierna o lo que sea. Eso no tiene ningún sentido, eso es inmoral también, por muy chiquitos que sean, sienten. La Universidad de Cambridge ya dijo que los animales sentían. Eso es otro argumento de los taurinos, que los toros no sienten. Válgame Dios. Vaya usted, métase a un corral de toros y vaya y pégale una patada a un toro a ver si no siente dolor. No hay que estudiar en la Universidad de Cambridge para darse cuenta que los animales sienten dolor, ¿cierto? ¿Cuál es el otro argumento que dan los taurinos? Es un argumento de libertad. Dicen, los animalistas son fascistas, están restringiendo nuestra libertad. Señor, eso es libertad, eso no es libertad, eso es libertinaje. Cuando uno tolera una actividad que tiende a la inmoralidad, eso no es libertad ni tolerancia, eso es alcahuetería. Y el ordenamiento jurídico colombiano le está alcahueteando a los taurinos. No les está dando libertad, los está alcahueteando su libertinaje. ¿Sí? Porque las corridas de toros, al ser una actividad inmoral, ¿sí? El hecho de permitirlos, eso no implica otorgar libertad, o implica otorgar libertinaje. ¿Por qué? Porque las personas que van a corridas de toros lo que están haciendo es expresar su esclavitud de sus instintos, porque están bajo el instinto de la sed de sangre, de ver un espectáculo sangriento. Sus instintos los tienen aprisionados. Entonces, eso que ellos llaman libertad no es libertad. ¿Sí? Es como si un ratero llega y me dice, el Código Penal está limitando mi libertad. Pues claro que la está limitando, porque el ordenamiento jurídico del Estado de Derecho no va a tolerar que usted genere un daño a otra persona. Lo mismo, cuando el ordenamiento jurídico colombiano limita la actividad de los que hacen corridas de toros, ¿sí? No está limitando su libertad de una manera discrecional, sino la está limitando para que no le genere un daño a un tercero, como se hace con los criminales. ¿Sí? Porque perfectamente puede venir un criminal y decirme, pero es que yo tengo también derecho a libertad. Sí, en la Constitución colombiana y en la mayoría de constituciones liberales
Existe el derecho a la libertad, pero el derecho a la libertad queda restringido hasta el punto, ¿sí? O sea, restringido hasta el punto de generarle un daño a otra persona o a otro ser. Alguien me dice, a otra persona, ¿sí? O a un ser, en este caso al animal. Recordemos que la legislación colombiana ya dice que los animales son seres, ¿sí? Otro punto, referido a este también. Ay, no, es que la tortura, uno no puede hablar de tortura a animales, porque el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que la tortura es un método para sacar la confesión a una persona o infringirle dolor a una persona sin justificación o a un ser. Vuelvo e insisto, esa definición también se aplica a los animales, porque los animales son seres, ¿sí? Sí, por ejemplo, uno no puede torturar una mesa, uno no puede torturar una esfera, uno no puede torturar un lápiz porque son objetos, pero uno sí puede torturar animales porque son seres. Entonces la tortura sí se aplica a los animales, ¿sí? Ay, que eso es una palabra muy fea, dice, una palabra muy escalofriante, es una palabra, eso es tortura. Generarle dolor a un ser, prolongarle el dolor a un ser, esa es la tortura. Se aplica también a los animales, porque los animales son seres, por lo menos en la legislación colombiana ya son seres, ¿no es cierto? Otro argumento de los taurinos, sí, el argumento que yo del fascismo, no es que los animalistas son fascistas, porque están tratando de restringir mi libertad. Pues obvio, eso no es fascismo, es porque usted le está generando un daño a un ser, a un tercero. Por lo tanto, por eso se les restringe las libertades a los delincuentes, para que no le generen un daño a un tercero. Por eso se restringe la libertad al señor taurino, porque eso no es libertad o tolerancia, sino alcahuetería. ¿Sí? Cuando yo tolero una actividad que es inmoral o delincuencial, no estoy tolerando, sino alcahueteando. ¿Sí? Entonces, ese argumento del fascismo no tiene ningún sentido. De la libertad, ay, que es una expresión de la libertad. Pues el tipo que va a robar al banco también es una expresión de su libertad, pero hay que restringirlo porque le está generando un daño a un tercero. ¿Sí? Entonces no es fascismo. Otro argumento es que los animalistas queremos que todo el mundo sea vegetariano. No, señor. La dieta vegana, no es verdad. Ya expliqué en qué consiste el tema de la dieta vegana. Sí, es verdad. Hacia futuro la humanidad va a ser vegetariana, probablemente. Está comprobado que la dieta asociada al consumo de carne genera enfermedades. Está comprobado científicamente. Yo como carne. Probablemente, quién sabe, en mi familia tenemos herencia de problemas cardíacos y de tensión. Y si yo consumo carne, pues me va a ir mal también, probablemente. Cuando esté más viejito me va a dar un aneurisma. Ojalá que no, pues toco madera. Mi mamá se murió de un aneurisma. Pero está asociado también al consumo a los ciertos tipos de cáncer. Entonces es preferible comer. Entonces, ¿por qué usted no come vegetales si se está...? Si... Bueno, yo por ejemplo, les voy a decir una cosa. Toda la comida genera un perjuicio. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en el colegio cultivé vegetales durante más de 4 años. Los vegetales son rociados con veneno. Para que usted pueda quitar el veneno a los vegetales, se dedique eso. Cuando usted come vegetales, también está comiendo veneno. Muchas veces, porque los vegetales los rocian con pesticidas, ¿sí? Para que las larvas y en general los microorganismos dañinos no se coman el vegetal. Lo mismo los que comen cereales, pues muchos cereales están hechos con transgénicos, semillas transgénicas que algunas universidades de Estados Unidos han detectado que las semillas transgénicas pueden generar cierto efecto colateral en el cuerpo humano. Entonces, eso de la dieta vegetariana, no, es el problema del espectáculo, de generarle ese daño al ser, de burlarse del toro. Que es que el ser humano está en el mismo nivel con el toro en el espectáculo taurino. No, señor, no está al mismo nivel. Porque, de hecho, no está al mismo nivel porque el torero tiene unos instrumentos para generarle tortura, más la espada, más el capote, más otras personas que lo están ayudando, ¿no es cierto? Fuera de eso, el ser humano, a pesar de que el ser humano puede que tenga menos fuerza física que el toro, el ser humano es racional, el animal no entiende, el animal se guía por los instintos. Luego, siempre que hay una lucha entre el hombre y el animal, pues va a ganar el hombre. No es una lucha de par,
digamos, no es una lucha paritaria, no es una lucha igualitaria. Entonces, que es una lucha del ser humano con el animal. No, no hay tal. Es un espectáculo cobarde. Cuando uno entra a pelear con una persona con la que uno sabe que está en desventaja y que uno sabe desde el principio que le va a ganar, eso se llama cobardía. Ay, pero es que hay seres humanos que han perdido la vida en corridas de toros. Otro argumento más miserable aún. O sea, ya no solo se conforman con que mueran los toros, sino también que mueran los seres humanos. Qué bonito, qué espectáculo tan bonito. Porque sí, me dicen, sí, es que de pronto puede morir el torero. Entonces también va uno a un espectáculo, a comprar una boleta, a emborracharse, a ver a las demás personas, a ver si de pronto el toro mata al torero. Uf, estupendo. Ese argumento es peor, es el peor argumento, pues. Sí, ese junto con que usted va a criar a los animales. Bueno, ¿qué puede pasar con los toros de lidia si se acaban? Pues que se pueden crear santuarios de animales. Hay muchos animales que ya se estaban acabando. En la China, con los osos panda, si los osos panda los dejan silvestres ya se han acabado. Pues ¿qué hicieron? Crear santuarios para osos panda. Se pueden crear santuarios para toros de lidia y para muchas especies. Yo veía la noticia que se acabó una especie de un rinoceronte, creo. De un rinoceronte creo que se acabó. El último rinoceronte blanco que había se acabó. Se acabó, ya no hay rinocerontes en el mundo. Pues muchas especies se están acabando y los seres humanos por moral tenemos la obligación, porque los seres humanos somos seres superiores a los animales. Somos seres superiores a los animales. Tenemos la obligación de cuidarlos, no de aprovecharlos, no de aprovecharnos de ellos para torturarlos, matarlos, burlarnos de ellos, sino para cuidarlos. ¿Sí? El rinoceronte blanco se acabó. Entonces, pues crear un santuario de rinocerontes blancos o de elefantes o de toros de lidia. Se puede crear gente que tenga la suficiente sensibilidad, gente que tenga la suficiente moral para hacerlo. Y pues plata también, suficiente poder económico para hacerlo. Las corridas de toros muestran la falta de sensibilidad y de empatía de la gente y de la falta de educación de la gente. ¿Los taurinos son gente maleducada? Sí, son gente maleducada. Gente que no aprendieron empatía en su casa. Si no tienen empatía con un animal, tampoco la tienen con un ser humano. Yo lo escribí en un artículo que fue incomprendido, ¿sí? Si una persona es capaz de ir a un espectáculo y ver cómo torturan a un animal, ¿qué se puede esperar de esa persona en su vida social? ¿Cómo se comporta con los seres humanos? No tiene empatía. No tiene empatía con los demás seres. A los niños hay que enseñarles empatía, tolerancia, con la diferencia, con la gente que no es, con las mujeres. Por ejemplo, hombre, como que no tiene empatía con las mujeres, pues obviamente es que no tiene que haber lucha con las mujeres, ni con las personas de otra religión, con las personas de otra raza, con los animales, con los seres en general tiene que haber empatía. ¿Sí? Eso no implica que yo me lleve a mi casa a todos los animales a ir en mi casa, no tengo cómo, pero eso implica que yo no les voy a torturar, no les voy a generar un mal de manera deliberada, ¿no es cierto? Entonces por eso todos esos argumentos llevan a que porque las corridas de toros son inmorales, ¿cierto? Estos son algunos de los argumentos que dan los taurinos. Hay otro argumento que yo estuve en un seminario, un foro, una conferencia, como esto, un señor que criaba toros y decía, usted no se imagina en mi finca cómo viven los toros viven mejor que un ser humano en mi finca, no sé qué, sí, y después de ahí los masacran en las corridas de toros. Lo mismo digo, los crían para un espectáculo después de un espectáculo inmoral. ¿Sí? Entonces los toros hay que criarlos, que se mueran de viejitos, y pues cuidarlos en esos santuarios como existe en la China con los osos panda. En la China no existen corridas de toros, obviamente. En la mayoría de países del mundo, señores taurinos, las corridas de toros están consideradas como un espectáculo denigrante y de salvajes. Solo en países como Colombia y otros países que no voy a mencionar, menciono Colombia porque, como dicen, la ropa sucia les se lava en casa, pero otros países donde las corridas de toros hacen parte de la cultura. Pero en la mayoría de países del mundo, las corridas de toros de salvajes. ¿Sí? No entienden. ¿Cómo así? ¿Ustedes tienen corridas de toros? ¿Eso qué? Eso es como... Eso es una vaina de salvajes. ¿Sí? Y curiosamente, Colombia, mire lo que yo estoy haciendo. Colombia también está considerada dentro de los países más corruptos, por lo menos de América Latina y del mundo, más desiguales del mundo. Y ahí, que hay falta de empatía de la gente. No tenemos empatía entre nosotros los seres humanos.
no tenemos empatía con los animales, no tenemos empatía con el medio ambiente. La Corte Suprema de Justicia en Colombia tuvo que sacar una sentencia para decir el Riva Trato, la Corte Constitucional y ahora la Corte Suprema con respecto a la Amazonía. Hay que cuidar la Amazonía. Que no faltan los salvajes que piensen, más, eso es un montón de árboles, ahí tumbemos todo eso, micos, qué carajo. Toca tener empatía. Es un tema educativo, es un tema de educación. ¿De qué sirve que en Colombia a los niños les enseñemos 1, 2, 3, 4, 5 idiomas, sean políglotas, si no tienen empatía? De nada. Nada sirve. Ese es el problema. La educación políglota existe desde hace milenios. Los romanos sabían hablar 2, 3, 4 idiomas. Ni siquiera 2, pero sabían hablar un montón de idiomas. Eso no es un avance en la educación. El bilingüismo, la tecnología. ¿Qué sirve que pongamos el hombre en la luna o en Marte o en donde sea? Si aquí nos seguimos matando entre todos. Seguimos mandamos naves al espacio, pero aquí no estamos matando. Y matamos a nuestros otros seres. Se acabó el rinoceronte blanco, por ejemplo. ¿Sí? No estamos matando. Ahí está. Siria. Sin ir más lejos. Bombardeada. Como salvajes aquí. Lo que pasa es que hace 1000 años era con narcos y flechas. Ahora lo hacemos con bombas inteligentes. Inteligentes entre comillas. ¿Sí? Entonces tenemos un problema de empatía. Yo insisto mucho en la encíclica del Papa Francisco. Y es una implicación ultracatólico. La encíclica del Papa Francisco trata sobre eso. Porque los medios de comunicación han dicho, la encíclica del Papa Francisco, la encíclica verde, no es solo sobre el cuidado del medio ambiente, también tiene que ver con esa errada relación entre los seres humanos, que implica también una errada relación con el medio ambiente. Entonces, por todos estos argumentos, pienso yo que las corridas de toros son inmorales. ¿Sí? Las corridas de toros son inmorales. Muchas veces la gente, yo sé que mucha gente va a decir, ese es un loquito ahí, ¿no? No, hay mucha gente que está con mis argumentos. ¿Y usted por qué estaba por qué se enardece tanto, se emociona tanto? Por lo que yo acabé de decir, porque las corridas de toros son un síntoma de mala educación, de la mala educación que se le da a los jóvenes en nuestra ciudad, en nuestra cultura. ¿Sí? Por eso no entendemos el sufrimiento ajeno, por eso no entendemos por qué tenemos que cuidar el medio ambiente, por eso no entendemos por qué tenemos que cuidar la naturaleza. Por eso no entendemos por qué tenemos que cambiar nuestro modelo de convivencia para que haya abundancia. Para todos. Para todos. Eso es castrochavismo. No, eso no es castrochavismo. Tiene que ver con el socialismo. Tiene que ver con el capitalismo. Es algo más allá, es algo que va más allá de eso. Es un modelo de convivencia que va más allá de lo puramente económico. ¿Sí? Tiene que ver con nuestra actitud ante el entorno. ¿Sí? Entonces, yo tengo un blog que se llama FBG Diálogos, fbgdialogosblogspot.com, donde tengo muchos artículos sobre este tema en defensa de los derechos de los animales. Mi página Proyecto Aricayasis, fbermudezg.wix.com/Proyecto Aricayasis, donde tengo varios artículos sobre estos temas, sobre los derechos de los animales, el cuidado del medio ambiente, la encíclica del Papa Francisco, el sistema de cooperación. Por todos estos argumentos que yo he dado hasta ahora y que yo he dado, pienso que las corridas de toros son inmorales, ¿no es cierto? Otro argumento. Usted está humanizando a los animales. Vuelvo y repito, no es tratar a los animales como humanos, es garantizarles unos derechos. Ya dije por qué sí tienen derechos. Que no tienen deberes. Hay seres que no tienen deberes, pero sí tienen derechos. ¿Sí? Un niño de un segundo nacido tiene obligaciones, no lo tiene, pero tiene derechos. Un animal. Entonces usted está igualando a los animales con los humanos. No. Los animales, los humanos tenemos unos derechos, los animales tienen otros derechos, poquitos, pero los tienen. Y ya lo han dicho, por lo menos en Colombia, las 3 altas cortes. Porque siguen siendo tan tercos. Incluso hasta legalmente ya lo han dicho. Solo falta que el Congreso, vía lo que ha dicho la Corte Constitucional, prohíbe las corridas de toros. Pero en Colombia no las van a prohibir. ¿Por qué no se ha prohibido? Porque mucha gente vive de ese espectáculo. Si usted vive de un espectáculo inmoral, señor, cambie de actividad. Cambie de actividad, pues inmoral. Pero es que yo me formo y me he formado desde chiquito. Sí, los rateros también se forman desde chiquitos, y los secuestradores y los narcotraficantes también. Eso no es el problema. El asunto es que su actividad es inmoral, tiene que cambiar. Y no se trata de humanizar a los animales, sino de garantizarles unos derechos. ¿Sí?
Por ejemplo, sí, esa yo unas animalistas, unas animalistas las que protegen los derechos, muy pilas ellas, no voy a decir los nombres de ellas, pero son las dos como más representativas que hay que funcionan en Facebook y son en general en las conferencias, que son muy inteligentes. Ambas son unas peladas muy pilas, muy inteligentes. Eh, Dios envía gente, yo no digo que Dios envía a Dios, pero Dios como que envía a gente que sea bien pila a defender a su creación. ¿Sí? Y un torero se burlaba de ellas en un programa porque les decía, entonces para usted una cucaracha tiene iguales derechos que un ser humano. Y ellas quedaron como, uy, ¿qué decimos? Y entonces ellas alcanzaron a decir que sí, y el torero se les burló. Entonces pues una cucaracha es igual que un ser humano, pues apague y vámonos, decía. Claro, lo que ellas debieron decir es que efectivamente las cucarachas también tienen derechos a no ser torturadas. No les estoy diciendo que hay gente que goza torturando insectos. Hay gente que tortura lagartijas. ¿Sí? Eso no implica que si uno se siente encima de una cucaracha, pues, pucha, ¿sí? O que uno se llene la casa de cucarachas, pues toca sacar a las cucarachas. ¿Cómo? Pues toca exterminarlas. Pero lo que no tienen derecho los animales, incluso las cucarachas, es hacer exterminadas. La cucaracha no tiene los mismos derechos que yo, ni los va a tener, o los de un niño recién nacido. ¿Sí? Eso fue lo que ya se les olvidó, que no es la misma, no son los mismos derechos. ¿Sí? Pero también tienen derechos a no ser torturados. Ojo, pilas con eso. ¿Cierto? Bueno, este video se ha extendido mucho. Si quieren mandarme sus comentarios, yo imagino los taurinos insultando, no me importa. Maleducados, los taurinos. Yo tengo muchos amigos que son taurinos, gente las conozco, las gusta las corridas de toros. Yo digo, no, vayan a esa, ya me conocen, yo me he vuelto muy radical. Y es que el asunto es que toca ser radical porque si somos de agua tibia, esa vaina no va a pasar. Y es algo que radicalmente hay que acabar y toca utilizar argumentos que incluso pueden ser insultantes para la gente. Es verdad, racionalmente uno muchas veces no puede convencer a la gente porque en sus emociones está muy adentrado ese tema, por su familia, por lo que sea. Y eso no implica que yo esté insultando. Pero se trata también como de generarles, hombre, póngase a pensar en eso. ¿Sí? Y estoy seguro que ellos tercamente siguen en eso, pero como que es dejarles como esa inquietud, ¿sí? Que por lo menos le echen cabeza, digan, oiga, de verdad, ¿no? ¿Sí? Y uno puede echar retroceso. Los únicos que son imbéciles son los que no cambian de opinión. La gente que es unilateral y no cambia de opinión son los imbéciles. Uno puede cambiar de opinión, es decir, hombre, yo pensaba esto, me equivoqué, ahora pienso esto. Yo he tenido que echar reversa en muchos temas. Por ejemplo, con mis estudiantes, mis alumnos saben que yo he pensado sobre ciertos temas algo y después con el paso del tiempo he venido pensando otra cosa. ¿Sí? Y uno tiene que aceptarlo, ¿cierto? Aquí en este caso puedo aceptar que muchas veces la agresividad nos lleva a cambio de actitudes, porque están adentrados en las emociones de la gente, ¿sí? Porque fue el papá el que llevó al hijo a corridas de toros, pero pues eso implica que eso no debe seguir de esa manera, ¿sí? Entonces, pues me perdonarán a los taurinos y no taurinos, pues les mando un abrazo. También se trata de tener empatías, pero aquí toca ser radical, toca tener posiciones claras y no ir con aguas tibias, porque si no, nunca va a cambiar eso, ¿sí? Bueno, muchas gracias por ver este video, suscríbanse a mi canal FBG Diálogos, ahí ya tengo varios artículos sobre este tema, Proyecto Aricayasis, mi página también pueden ver varios artículos, pues gracias, qué pena por haberlo hecho tan largo el video, pero pues ojalá les sirva a ambos, a los taurinos para reflexionar, se trata también de que se pueda dialogar, de pronto no están conformes con lo que yo digo y también con los animalistas. Bueno, muchas gracias, pasen un feliz día, un abrazo.